La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, SODONCO. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Otras redes de radios amigas se unen como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV y AM Tagua nos ponen siempre a su disposición. Y también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, siempre transmitiendo en vivo, y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bueno, ya estamos listos para compartir con Rosa María Palacios toda la información en este 23 de noviembre del año 2022. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo. Y espero que no todos estén viendo fútbol, hablaremos un poquito de eso hoy también, pero lo primero que tenemos que hacer es cumplir con nuestros auspiciadores que nos apoyan todos los días. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud, desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas, para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas.
Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa o Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien, y usted también nos puede ayudar, que nos escucha todos los días, acercando su teléfono a la pantalla por donde estamos transmitiendo y capturar este QR y hacernos una pequeña donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Pero si quiere ayudar, puede hacerlo también con su tarjeta de crédito a través del PayPal desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Ya sabe, tiene que donar a Radio Santa Rosa, es un método muy seguro de hacerlo. Muy bien, Abel, ha sido un día ayer, digamos, complicado para las relaciones internacionales del Perú, pero también ha habido noticias en el mundo judicial. Vamos a estar tempranito a las 8:25 con Francisco Belaunde para hablar justamente del tema internacional. En la agenda hay dos asuntos, no solo la visita de la OEA que concluyó anoche, luego de haberse reunido con más de 27 entre autoridades, instituciones y personas, 27 grupos si quieren, y el tema que tenemos con la Alianza del Pacífico, que parece un abierto desafío al Congreso peruano propiciado por el presidente de México. Hablaremos de eso en un instante, pero antes hablar del Poder Judicial. Como ustedes saben, ayer el Tribunal Constitucional resolvió 3 habeas corpus planteados en favor del presidente de la República. El marcador para usar el fútbol terminó 2-1. En 2 perdió Pedro Castillo, pero en una ganó. Y en la que ganó, hay que decirlo, ganó algo importante, no ganó poca cosa. ¿A qué nos referimos? Los abogados de Pedro Castillo no han agotado recurso alguno posible en la defensa de su patrocinado. La Corte Suprema, en doble instancia, ya les dijo que la fiscal de la Nación sí lo puede investigar. No hay nada que hacer ahí. Luego han tratado de impugnar con otras acciones dentro del sistema de justicia, pero que terminan en el Tribunal Constitucional, que es la última instancia, otras acciones de la Fiscalía. Por ejemplo, el allanamiento en Palacio de Gobierno. Los abogados del presidente dijeron que eso era violación a la inviolabilidad del domicilio. El Tribunal Constitucional les ha dicho no, eso no es violación a la intangibilidad del domicilio, porque el presidente de la República trabaja en Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno también es, además de residencia del presidente de la República, además de eso, es muchas otras cosas. Es una oficina, es una institución del Estado, es un cuartel. Por lo tanto, sí se pueden realizar actividades de allanamiento ahí, no hay esa protección. El segundo de los corpus fue presentado por un habeas corpus, fue presentado por un ciudadano en el que alegaba que se presentaba un habeas corpus contra la mesa directiva y contra los congresistas en general por presentar mociones de vacancia contra el presidente de la República. Ahí tampoco le dieron la razón. El Tribunal Constitucional señaló que en este momento no hay ninguna moción de vacancia presentada y por lo tanto no se pronunció sobre la materia. Pero lo que sí se pronunció, y decía yo, no es menor, es en el caso de traición a la patria. Nosotros se los hemos explicado acá en términos muy sencillos ya varias veces. Incluso hemos tenido una entrevista muy interesante con el doctor Fernán Altuve, donde ante la pregunta del dónde está el dolo para que haya delito, sí, pues lo que ellos señalaban, los denunciantes, es que el dolo se probaba en el sistema de justicia, pero no en el Parlamento. Sin embargo, hay que decir que el Tribunal Constitucional ha resuelto correctamente, por unanimidad, pero con algunos matices en los votos. La doctora Pacheco, por ejemplo, señala que no es al habeas corpus la acción que corresponde, sino que la que corresponde es una acción de amparo, pero igual se ampara el derecho. El doctor Gutiérrez, me parece, otro de los magistrados, en este momento se me escapa el nombre,
señala que lo que debe protegerse acá también es otro derecho, el derecho a opinar. No hay delito de opinión, dice la Constitución, y ese es el derecho que tiene que ser protegido. Sin embargo, el conjunto de los magistrados han señalado que se ampara el derecho del señor Pedro Castillo, por lo tanto es nulo desde el auto de admisión, desde el auto de admisión de la acusación constitucional. Se ampara el derecho de Castillo porque no ha habido adecuada motivación ni en los primeros actos de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y esa falta de motivación se debe a que no existe un acto que ceda parte del territorio. El artículo 325 del Código Penal, para tipificar este delito, habla de un acto. ¿Cuál es el acto? Balbucear tonterías en una entrevista no es un acto. Por lo tanto, ampararon la pretensión de el abogado Pachas del presidente de la República. El problema es que el señor Williams ha citado a comisión permanente hoy para ver hoy ese expediente. Desde las bancadas, anoche algunas voces dijeron, bueno, no hay nada que hacer, ya se pronunció el Tribunal Constitucional, vamos a respetar lo que diga. Presumo yo, quiero creer que se van a reunir para darle trámite al archivamiento del proceso. Presumo, espero que no se declaren en rebeldía contra la resolución del TC, porque sería francamente ya un escándalo. Estarían todos en desacato. Espero, pero igual están citados hoy para hablar del tema. Así que 2-1 para Pedro Castillo, pero digamos, cuando tú presentas 10, 20, 30, lo que importa es las que ganas, no las que pierdes. Y la que ha ganado es importante, porque ya no se puede tramitar ante el Pleno una acusación contra el presidente de la República por traición a la patria. Que dicho sea de paso, nunca existió. Si lo hemos explicado 100 veces, era la más débil de todas, se acabó. Ahora, hay una cantidad muchísimo más grande de expedientes ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales contra el presidente de la República. No solamente los 6 que ha presentado la fiscal de la Nación, sino muchos más presentados por congresistas. Y a eso se le tiene que dar trámite, más o menos rápido. Las denuncias presentadas por la fiscal de la Nación hasta ahora, no han tenido la celeridad que el presidente dice que le están aplicando, porque la verdad es que nada. Recién han sido admitidas. No hay informe final, no hay debate, no hay nada todavía, para ninguna. Así que la historia continúa en el caso de Pedro Castillo. Y hay que señalar que en las bancadas que se han reunido ayer con la OEA, el tenor fue explicar varias veces cuáles son los actos que ha realizado el señor presidente de la República que son poco democráticos. Desde no convocar al Consejo de Estado hasta, en fin, observar las propias leyes del Congreso, no reglamentar las leyes del Congreso. Han habido quejas de todo tipo. Quejas contra el sistema de justicia también, por supuesto. Y desde la sociedad civil y desde la iglesia, y de eso vamos a hablar en unos minutos, sí hubieron, creo yo, asuntos importantes que se han tratado ayer. Por ejemplo, la prensa. Estuvo Augusto Álvarez por IPIS, la señora Mome por el Consejo de la Prensa Peruana y el señor Gómez por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Hoy día en la República, Augusto Álvarez hace un recuento de lo que se le dijo a la OEA. Y lo que se le dijo a la OEA es que había un clima hostil por parte del presidente de la República y de los ministros de Estado que lo acompañan hacia la prensa. Y que esta conducta hostil se manifiesta en varias conductas que han sido observadas en los últimos 15 meses. Por ejemplo, el presidente arenga en actos públicos
a los presentes contra la prensa, lo que se traduce en ataques físicos a reporteros. Por ejemplo, el presidente se niega a transparentar su acción pública y cuando hace conferencias de prensa no permite preguntas. Por ejemplo, los periodistas y la prensa en general es sistemáticamente insultada por el primer ministro desde que era ministro de Justicia, que decía que le habían cortado la plata a la prensa y que por eso la prensa atacaba al presidente. Lo siguiente es que, en efecto, la prensa ha hecho investigaciones muy concretas sobre la actividad delictiva del presidente y su entorno presidencial, y que esas denuncias se han convertido en investigaciones fiscales y esas investigaciones fiscales se han convertido en denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que por esa razón el presidente de la República y su entorno vive atacando a la prensa, porque no le gusta lo que la prensa cuenta sobre su administración. Y que estas investigaciones son bastante sólidas, tienen una serie de elementos bastante claros que la Fiscalía ha recogido y ha profundizado y ha encontrado responsabilidad en el presidente de la República. Pero acá se quiere matar al mensajero. Entonces creo que los visitantes, si no han terminado mareados, porque realmente recibir a 27 grupos es una cosa completamente mareante, si no han terminado mareados, se están llevando un mosaico de la realidad política del Perú, con acusaciones cruzadas, por supuesto, pero creo que la balanza se inclina más hacia entender que el presidente de la República ha cometido actos ilícitos, que en nuestro sistema jurídico están tipificados como delitos, por los cuales tiene que responder. De repente no durante su mandato, pero cuando deje de ser presidente va a responder de todas maneras. No hay forma de que evada las responsabilidades que se han generado por su conducta. Y eso no es un golpe de Estado. En los países democráticos a los cuales pertenecen estos cancilleres y vicecancilleres, cuando un funcionario público comete un acto ilícito, hay un procedimiento para que sea juzgado, condenado y finalmente cumpla su condena. Tal vez no en todos se tenga éxito, pero en el Perú se ha tenido bastante éxito llevando a funcionarios públicos a la justicia. Y el presidente no es la excepción. Y eso no es un golpe de Estado. Ese es todo el tema. La Carta Democrática se activa cuando hay una interrupción de la democracia o cuando hay una amenaza. Y sí es cierto, hay que decirlo, que algunos de los congresistas que se presentaron ayer ante la OEA no son democráticos. Por lo menos no aceptan las reglas del juego democrático y gritan fraude cuando no lo hay. Eso sí es absolutamente cierto. Pero eso no los hace promotores hoy de un golpe de Estado. Hoy, ¿no? Ellos alegan que no están complotando. Sí es cierto, sí es cierto que los partidos como Fuerza Popular, en primer lugar, Renovación, Avanza País, la señora Chaís, que ahora ya no es de APP, sí respaldaron la teoría del fraude y sí estuvieron gritando fraude cuando no había ningún fraude. Y esa es una conducta golpista. Sí, claro. Querían derrocar a un presidente legítimamente elegido. Hoy, y han pasado 15 meses, la teoría es absurda, pero hicieron mucho daño y tienen que asumir las consecuencias también del daño que generaron a la democracia. Y no asumen las consecuencias. En buena parte, esta visita se debe a su conducta, porque Pedro Castillo se va a agarrar de eso siempre, siempre, y lo va a repetir en todos sus discursos, y no le faltará razón de decir que desde el primer día lo querían sacar del poder. Y eso también lo sabe perfectamente la delegación. Y va a estar en el documento final de todas maneras.
Si se fueron hasta pararse a la puerta de la OEA, ¿no se acuerdan? Que nadie lo recibió. Eso va a estar en el documento final. Y tienen que asumir su responsabilidad por el daño que han hecho a la democracia. La primera, Keiko Fujimori. Y se han notado, y se han notado, el grupo que vino de cancilleres no se reunió con líderes políticos. No estuvo Keiko Fujimori, no estuvo la Rafael López Aliaga, no estuvo Hernando de Soto, no estuvo César Acuña, hubieran podido llamar no sé a quién de Acción Popular, pero a alguien, ¿no? No a los congresistas, sino al líder del partido, el último candidato presidencial, el que lo representa políticamente, ¿no? Ninguno. Qué raro, ¿no? Querían hablar con las bancadas de oposición, pero las bancadas de oposición no son un conjunto de individuos, representan un liderazgo político. A nadie, qué mal está la política peruana para que no los llamen ni siquiera para una reunión protocolar, ¿no? No, nada. Solo presidente, presidente del Poder Judicial, presidente del Congreso y mesa directiva, bancadas oficialistas y de oposición, y luego toda la sociedad, sindicatos, iglesia, prensa, organizaciones anticorrupción, Transparencia ha estado ayer también, presentando la coalición ciudadana. Y por la información que tengo, fue muy bien recibida la propuesta, porque los interlocutores sentían que por lo menos les estaban hablando de salidas concretas. Que las hay, que las hay. Pero, ¿qué impresión se llevarán los visitantes? No creo que la que planeaba Pedro Castillo. No creo. Y creo que algunos verán también que las cosas que pasan aquí pasan allá y no se sentirán tan solos, ¿no es cierto?, frente a la política de sus países. En fin, 8:24. ¿Qué más tenemos? Fútbol. He leído muchísimas quejas de gente que no ha podido ver el fútbol y no puede ver el fútbol porque Frecuencia Latina, que es la que tiene los derechos de transmisión, no va a pasar todos los partidos en señal abierta. Se puede obtener digitalmente más partidos de los que se van a transmitir, pero la verdad es que el partido de ayer de Argentina contra Arabia Saudita, que yo vi en parte, la última media hora, parece que va a ser el partido histórico de este campeonato mundial y Latina no lo pasó, lo cual lleva a un debate nuevamente sobre los derechos de transmisión de los mundiales. No, a ver, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa, ya ha habido una sanción de Indecopi por este tipo de prácticas, porque en realidad en este momento en el Perú, si no tienes el servicio de cable de DirecTV, no puedes ver todos los partidos. Así de simple, pero no todas las familias pueden comprar ese servicio de cable y no llega a todo el Perú, lo cual es bastante injusto, ¿no? Pero en fin, muy bien, Abel, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, creo que ya estamos en comunicación con Francisco Belaunde o todavía no. Sí, Rosa María, estamos en contacto con el doctor Francisco eh, Belaunde para el análisis de estos 2 días de la presencia de la OEA en nuestra patria y Y también el también otro tema, ¿no? El otro tema de del México. presidente de México, un tema muy Bueno, sí, importante. a ver, López Obrador es un presidente de izquierda, por si no lo sabe alguien, igual que Petro en Colombia, igual que Boric en Chile, igual que Castillo en el Perú, por lo menos se autoproclaman de izquierda, aunque sus políticas difieran un poco. Entonces, estos cuatro presidentes de izquierda quieren promover y seguir promoviendo un mecanismo de libre comercio, lo cual es interesante, por decirlo menos, que ha traído enormes beneficios a los cuatro países, además, porque juntos
se señala que son la octava economía del mundo si se juntan los cuatro. Y eso los hace tremendamente poderosos. En esta cumbre que iba, porque ha sido cancelada, a celebrar en Ciudad de México, también iba a asistir el presidente de Ecuador, porque Ecuador está muy interesado en ser parte de esta alianza comercial. Trae muchos beneficios para la economía local, entonces a todos les gusta. Imagínense ustedes cómo será de bueno que 4 presidentes de izquierda quieren seguirla promoviendo. Pero, el presidente Castillo tenía que recibir la presidencia. Le toca al Perú, ¿ok? Se rota entre los 4 países y no puede ir porque el Congreso se lo ha prohibido. Nosotros dijimos, miren, yo lo he dicho siempre, yo entiendo que todos tengan miedo, que el presidente Castillo haga papelones, y los hace habitualmente cuando viaja, pero no darle permiso es perjudicar al Estado peruano, no a Pedro Castillo. Y López Obrador ha aprovechado la oportunidad para darle un espaldarazo a Castillo, como no se ha visto nunca en la historia de las relaciones diplomáticas del Perú. Lo que está diciendo López Obrador en el Congreso es, bueno, ¿no es cierto? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es decir, nos mudamos a Lima, ¿ya? Pero igual vamos a tener una cumbre donde va a estar Pedro Castillo. Me siento en la opinión del Congreso de la República del Perú. Miren, eso es un desafío. Parece ser que los presidentes de Chile y Colombia están completamente de acuerdo, están ya allá, van a tener reuniones bilaterales, porque tienen agenda bilateral cada uno de estos países, y luego terminan las visitas de Estado con agenda bilateral. La primera semana de diciembre van a tener una reunión en Lima, corta, viene el presidente de México a Lima, que le tiene mucho cariño, hay que decirle a Pedro Castillo, porque dice que la discriminación contra Pedro Castillo en el Perú es racial. Y aparentemente le manda asesores bastante competentes, porque ustedes han visto que Castillo ha mejorado sus presentaciones, lee un poquito mejor, lo que le ponen por delante lo lee, pero por lo menos lee un poquito mejor, se sacó el sombrero, se sacó el disfraz de Evo Morales, ahora se pone terno, corbata, y es otro. Vienen para acá. Y el Congreso no lo puede impedir, ojo, y ojalá que no lo haga, es una mala crianza espantosa. Pero se dan cuenta de que 3 países están asumiendo el costo de hacer de nuevo una cumbre, por lo que a todas luces parece ser el capricho de un Congreso. Ojo, no todos los países del mundo tienen la prohibición al presidente para salir del territorio sin permiso del Congreso. Esto es, digamos, una exquisitez del siglo XIX que tenemos en nuestra Constitución, y hay que explicarlo muchas veces. Viene de la guerra con Chile y del trauma nacional por el viaje Prado. Entonces, esa es la razón por la que lo tenemos en la Constitución. Pero en este momento es un arma de guerra política. Bueno, muy bien. Estamos ya con Francisco Belaúnde, justamente para hablar de estos temas, de los que él sabe muchísimo más que yo. Así que, y además tiene clases a las 9, así que tenemos que terminar temprano. ¿Vamos a la pausa o vamos a la entrevista, Abel? Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con el doctor Francisco Belaúnde. Gracias a Palestra Editores en su mes de aniversario, porque pone a su disposición las mejores publicaciones jurídicas en las principales librerías de la ciudad. Nos encuentran en Librería Comunitas, El Virrey y Vallejo, librerías con 20% de descuento en todo nuestro fondo editorial. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica en Medios de Comunicación. Sodonco. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Francisco Belaúnde. Rosa María, adelante. Muy bien, y avisarles a todos que no es que me haya olvidado el paro de transporte. Por supuesto que vamos a hablar de eso después de la entrevista a las 9 de la mañana.
Hay un paro nacional de transportes que agrupa a todos los gremios en realidad. Y hay pase vehicular, y eso quiero felicitarlo expresamente. No se han cerrado las vías de comunicación del Perú, pero la protesta se hace sentir. Así que vamos a hablar de eso a las 9 de la mañana. Pero ya estamos con Francisco Belaunde y empecemos por lo último. Después vamos a la OEA, porque eso va a demorar, pero lo último es lo más sabroso. Creo que yo nunca he visto una cosa así, que una cumbre se traslade de ubicación porque al presidente no le dan permiso para salir del país. Esto va a ser noticia mundial. Sí. Francisco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál crees que va a ser la reacción del mundo frente a esto? Hola, Rosa María, gracias por la invitación. Mira, efectivamente eso llama la atención, ¿no? Que una cumbre de una organización se traslade porque al presidente, a uno de los presidentes que tenía que asistir, no se le ha dado permiso. Y eso llama efectivamente la atención. Ahora, por otro lado, la Cumbre de las Américas, el tema de la Alianza del Pacífico no es que sea algo que sea pues algo de mucho interés a nivel mundial, menos ahora, como la guerra y todo lo demás, ¿no? Eso tiene un impacto eventual en América Latina, y sí, suena como un espaldarazo efectivamente al presidente Castillo, ¿no? Que se aprovecha, digamos, efectivamente que no se le haya dado el permiso para viajar más allá de lo que se pueda pensar de él, pues no es lo más inteligente, me parece, ¿no? Hubiera sido mejor que se lo dieran. Pero en todo caso, suena como un espaldarazo y va a tener un efecto, digamos, sí, pone otra vez, si ya la OEA pone el foco de la atención regional, ¿no? Por lo menos a nivel latinoamericano, probablemente no en Estados Unidos, pero sí a nivel latinoamericano, en lo que pasa en el Perú, esto también lo añade, ¿no? Pero de todas maneras, claro, eso contrabalancea un poco los señalamientos que hay también contra el presidente Castillo, ¿no? Bueno, digamos que le da cierto, no sé si respiro, pero bueno, es un gol, si se quiere, es un gol. Es un gol. Es un Para gol. Castillo estaba feliz. Definitivamente es un gol. Así es un gol. Es un gol para Castillo de todas maneras. Y un gol que se lo deja servido el Congreso. O sea, no, de repente un autogol. Un autogol, claro, o sea, todos tarados. Ahora, vamos por partes. Hay varios autogoles en este país. No, sí, claro, el presidente hace para hablar de fútbol. Sí. Pero una cosa que es interesante es que no todos los países del mundo tienen esta cláusula constitucional que obliga al presidente a pedir permiso para salir del territorio, ¿verdad? Sí, Esta es una rareza. Es una cosa rara, efectivamente, que se necesite, ¿no? El presidente de Estados Unidos viaja libremente, los otros países también, no tienen por qué estar pidiendo permiso al Congreso para viajar. Efectivamente es una cosa rara y bueno, que se presta y que como efectivamente nunca había sido utilizada contra un presidente. La única vez que yo recuerde, y que es muy reciente también, en que a un presidente en el Perú le hicieron más complicado viajar fue a PPK. Tú recuerdas que él quiso viajar a Nueva York, a Naciones Unidas, después a Bruselas para hablar con la Unión Europea y a ver al Papa para entregarle la carta de invitación, que efectivamente vino. Y el Congreso, efectivamente, ya había empezado de alguna manera la crisis que ya estamos viviendo, ¿no? De alguna manera en los momentos precursores. O sea, en realidad son los mismos fujimoristas. O sea, el fujimorismo, desde 2016 estamos en una situación que es efectivamente claro, de crisis. el fujimorismo siempre se ha opuesto a estos viajes, no sé por qué, algún trauma, ¿no? De uno que viajó y no volvió, no lo sé, pero siempre se fueron a los viajes. No se dan cuenta, ¿no es cierto?, ni siquiera de la paradoja histórica que es que el fujimorismo vote en contra de que un presidente viaje. Ni siquiera se dan cuenta de la paradoja histórica, ¿no? Porque tienes que conocer un poquito de historia del Perú para darte cuenta. O sea, lo que decía hace un momento, esa disposición está en la Constitución durante todo el siglo XX por el viaje Prado. Entonces, es el trauma nacional. Y otro presidente que renuncia desde el exterior es Alberto Fujimori. Sí. ¿Verdad? Entonces, y son desde el 2016 los fujimoristas los que se oponen a todos los viajes. Claro. O sea, es una cosa, efectivamente, como en la época de PPK fue esa vez únicamente, y en la época ¿te acuerdas que una vez en la época de Humala, en Humala se pasó de vivo
cuando viajó también una vez a Bruselas, y ahí se dio a España, y hizo escala en París, ¿no? Y esa escala no había sido prevista por la autorización. Claro. Y se le dijo, no, fue una escala técnica. Ya pues, claro, hermanito, cualquiera puede viajar de frente de Bruselas a Madrid. A Nueva York. Le dijo, ¿por qué no te vienes acá a conversar? Bueno, pues si no has pedido permiso para eso, no vas, pues, ¿no? Pero al final lo pudieron haber vacado a Humala en ese momento, pudieron haberlo hecho, pero no, se prefirió no hacerlo. Ahora, es una disposición absurda, yo la sacaría de la Constitución, la verdad. No, sí, porque se entiende, claro, se entiende en el siglo XIX, pues donde claro, era dificilísimo volver, ¿no? Donde necesitabas el barco para volver de Europa, claro, y te demorabas 3 semanas en el mar, ¿no? Así es. Como tú dices, o sea, ya ni siquiera tienes que hacer escala casi en ninguna parte, ¿no? O sea, no es el caso del Perú, ¿no? Pero digamos, el Air Force One... Sería una buena reforma constitucional, una de las que habría que hacer... Es absurdo, porque se ha convertido en esto, ¿no? De nuevo, en un mecanismo de pulseo y presión entre el Congreso y el presidente, y un presidente que no tiene mayoría en el Congreso condena al país a no tener relaciones exteriores. Claro, no, a tenerlas bastante melladas, ¿no? Bajar el nivel, porque muchas veces la diplomacia presidencial pues es importante, no es solamente relaciones exteriores, también la diplomacia presidencial, que además es quien dirige la política exterior del país. Claro, hubiera sido muy importante que el presidente vaya a China, por ejemplo. También, yo lo hubiera mandado obligado. Claro, ¿por o qué? Pues, a la cumbre esta... Claro, porque tenemos un problema en el Perú con empresas chinas acusadas por corrupción que son de propiedad del Estado chino. Sí. Entonces, así como Hu se pelea con el señor de Canadá en público, el presidente Castillo dijo, oye, amigo, sí. Mira, yo feliz de que vengan tus empresas, nos encanta trabajar con los chinos, estamos felices ya, pero por favor que no colmeen, nada más, es lo único que te pido. Y ese es un grave problema. Sí, ese statement es muy poderoso. A nuestro amigo le rogamos, por favor, que no vengan al Perú a corromper. Nada más. Eso es todo lo que le pedimos. Claro. Que vengan, pero que no vengan a corromper. Así es. Y algo entenderá China de que el Perú está molesto porque hay empresas del Estado chino que están pagando coimas en el Perú. Pero no lo dejaron ir. Sí, pues. Tienen que dejarlo ir. Es un tema de Estado. Es un tema de Estado, efectivamente. Ahora, ese viaje que tú dices a China, ¿cuándo se fue el programa? Yo tenía en mente básicamente el viaje a Tailandia, ¿no? Perdóname, no es a China, es a Tailandia. La cumbre AP. Trataba de decir. No es a China. Pero ahí en Tailandia, bueno, ahí no tenía oportunidad, efectivamente, porque no estuvo, porque no era parte de eso. El presidente de China estuvo en el G20. En el G20, claro, ahí Perú no estaba invitado, ¿no? No, evidentemente, pero digamos, en un contexto así, tienes la oportunidad, si no tienes, por lo menos de decirlo en la asamblea. Claro. ¿Te das cuenta? Para nosotros el problema de la corrupción es un problema serio y le pedimos a todos los países y en particular a nuestros hermanos, amigos, queridos de China, que por favor no nos manden empresas que ahora en Ecuador están con un problema también, una investigación por ese lado, ¿no? Por corrupción. No, la investigación también va a seguir, por supuesto, y las responsabilidades penales se definen en el Perú. Claro. Pero estás mandando un mensaje al mundo. Claro. ¿Ya? Y bueno, claro, ustedes me dirán, ¿qué mensaje va a mandar Castillo si Karelin, Samir y todos estaban con las empresas chinas justamente sirviéndolo a él? Bueno, hubiera sido la oportunidad de por lo menos hacer el gesto. Pero para que se entienda, es importante que un presidente salga del Perú por políticas de Estado peruanas. Sí. Y nuestro presidente cautivo dentro del Perú, lo único que genera es una reacción de este tamaño. Claro. Y además hay que decirle que la geopolítica lo favorece. Y en el Congreso tendrían que haberse dado cuenta de qué tendencia es Boric. Todos los gobiernos del Alianza Pacífico, todos son de izquierda. Claro, o sea, son ciegos en el Congreso. Claro. ¿No ven? Todos son de izquierda, o sea. Es una cosa que llama la atención, ¿no? Llama la atención. Ahora, hay ahí un asunto que yo planteaba al principio que también llama mucho la atención. La Alianza del Pacífico es una alianza que se crea por gobiernos de derecha para promover el libre comercio, ¿no?
Y es muy potente y ha tenido muy buenos resultados para los 4 países porque promueve el libre comercio entre los 4 países. Claro. Y ahora... Y con vistas también al Pacífico, ¿no? Es una también claro. Ha sido muy bien visto desde fuera, y hay países que ahora tienen estatus especiales para ser de una manera parte de la Alianza del Pacífico. O sea, es visto de manera muy importante desde afuera, para convertir a la Alianza del Pacífico como un socio como tal, más allá de los países. Claro. No, ellos reclaman que son, o sea, por lo menos la propaganda oficial dice que somos los 4 juntos son la 8ª economía del mundo. Claro, claro. En realidad falta bastante para que haya mayor comercio entre nosotros, pero de igual, de todas maneras, como digo, tiene un impacto, un atractivo para muchos países que quieren comerciar con países de América Latina que están con vistas al Pacífico. Entonces ha sido muy, pero muy bien visto afuera. O sea, claro. Más allá del que funciona. Yo he escuchado a presidentes chilenos, colombianos decir, eso de todo lo que tenemos multilateral, eso sí funciona. La Alianza del Pacífico sí funciona. Por eso que Ecuador está ahora buscando ser parte de la Alianza del Pacífico. Y quien está poniendo precisamente las trabas ahorita es México. Porque hay que decir que, verdad, López Obrador nunca fue un entusiasta de la Alianza del Pacífico, hay que ser sinceros, ¿no? Claro. Y realmente, y Petro no se ha pronunciado mucho, pero no es tanto su, digamos, tampoco que sea tanto dentro de su esquema. Pero no han decidido. Ha cambiado efectivamente el entorno ideológico, geopolítico, si se quiere. Claro, pero los 4 países, ninguno ha decidido por supuesto salirse ni destruirla, porque es. Trae beneficios. Claro que sí, claro que sí. Una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser tonto. Entonces, trae beneficios para tu país, no te vas a salir. Obviamente. Pero lo que es increíble es que la cumbre ya está, o sea, no sé si está Petro o Boric ya en México y Lazo se estaba yendo, pero el asunto es que la cumbre ya está en marcha y la han cancelado estando en marcha, sustituido por reuniones bilaterales, que es lo que han dicho, vamos a tener 4 visitas de Estado, perfecto, reuniones bilaterales, y luego, la primera semana de diciembre, la próxima semana, o la subsiguiente, nos encontramos en Lima. Y Castillo salió a decir, bienvenidos, encantados de tenerlo acá. Es un respaldo internacional que no está, que probablemente ni lo había previsto, ¿no? No. Y se da finalmente, ¿no? ¿Qué más quiere? Claro, o sea, el Congreso, como dice, le tiró una patada talla 38 y Castillo les ha devuelto una patada talla 45, porque va a traer a toda la cumbre acá. Claro, así es. Es fatal para el Congreso peruano, dicho sea de paso. Sí. Fatal. Sí. No, efectivamente es una jugada, es un boomerang, ¿no? Un boomerang. O sea, la institución no se entiende, además hay que entender algo más. Ya Petro había utilizado el Twitter para lamentar la ausencia de Pedro Castillo en su juramentación. Sí. Entonces Colombia puede comenzar a pensar que esto es algo personal, ¿no? O sea, están impidiendo las relaciones Perú-Colombia desde el Congreso de la República, que no tiene facultad para eso, porque la política exterior del Perú la dirige el presidente de la República. Claro, así es. Así es, esa es una facultad. Ahora, y es raro porque sí han permitido que vaya al gabinete binacional Perú-Chile. Sí, claro, ahí han sido selectivos, tal vez porque, bueno, la relación con Chile la ven como de repente más importante que la Alianza del Pacífico, entonces con eso se prefieren jugar. Probablemente ya sé, pero habría que ver qué hay en la cabeza. Pero el Congreso no entiende, creo que no entiende, o tal vez esta vez sí entiende, que la mala crianza se la hacen al país anfitrión, no a Pedro Castillo. Claro. Ese es el problema. O sea, no se la estás haciendo a Pedro Castillo el favor, que habla tonterías, pues saludará al hermano Santiago, ¿qué vamos a hacer? Pero México puede decir, un momentito, Congreso del Perú, yo he ido respetuosamente, han ido a pedir algo respetuoso. ¿Ustedes los han votado con una patada? No. Mi cumbre completita la traslado a Lima. Claro, así es. Dios, yo nunca he visto algo así. No, efectivamente, y como tú dices, creo que la solución para eso es eliminar esa disposición constitucional. Que no, a la larga, cuando reformemos la Constitución algún día, esa tiene que salir, pues es un disparate, porque en realidad perjudica las relaciones del Perú.
Que sí, pues da pena, el presidente da pena, pues efectivamente, cuando sale afuera da pena, ¿no? Ahora, el sombrero y la puesta en escena en su primera salida fueron interesantes porque por lo menos se acordará, como tú decías, me acuerdo cuando hagan resúmenes, ¿no es cierto?, de los que hablaron en Naciones Unidas, saldrá el presidente del sombrero, porque es algo colorido. Claro. Pero ya quedó atrás. Así es. Quedó atrás. ahora la corbata no como cualquier ahora otro. No, ya AMLO le mandó su asesor, ya le sacaron el sombrero, le sacaron el disfraz de Evo, ya no te vas a parecer a Evo, ni te vas a parecer a Correa, ni te vas a parecer a Maduro y Chávez, ¿no? Nada de el fashion chic de izquierda latinoamericana, ¿no? Sí. Chao, te pones terno y corbata. Muy bien. Ahora, la OEA. Ahí sí, yo creo que al presidente, salvo ganar tiempo, que siempre es útil, no le han salido tan bien las cosas. No sé qué piensas. No, sí, efectivamente, yo creo que, bueno, la jugada de apuntar a la OEA fue una jugada, yo diría, hábil, fue una carta que se sacó. En su momento aparecía efectivamente como un respaldo, pero claro, una vez que llegan acá, se entrevistan con todos los sectores, no solamente del gobierno, del Congreso, sino con varias partes de la sociedad civil, que los han entrevistado ayer, ¿no? Con Transparencia, con el cardenal, ¿no? Tan severo él, con el gobierno, ¿no? También con Proética, o sea, una serie de entidades de la sociedad civil, además de la Fiscalía, y claro... Toda la prensa ha estado representada también. La prensa, y además tienen ahora sí un cuadro más completo del que podían tener inicialmente. Entonces, claro, ya cuando se da esas entrevistas múltiples, pues obviamente la visión cambia y obviamente no, bueno, ya la cosa se complica un poco, ¿no? Vamos a ver qué cosa sale de ese informe, porque supuestamente va a emitir un informe, pero... Claro, pero digamos, enfría el partido, porque la subcomisión, cuando el presidente sale y dice al Perú que hay un golpe de Estado contra él, y no hay ningún golpe de Estado, porque los que han llegado de la OEA han dicho golpe de Estado no hay, pasaban dos cosas. Primero, la moción de vacancia contra él ya tenía unas 70 firmas, y la segunda cosa es que la fiscal de la Nación ya lo había denunciado ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esos dos elementos, esas dos vías jurídicas, eran los que la tenían aterrado. Luego él manda a hacer una cuestión de confianza, pero ya había llamado a la OEA. Claro, pero lo interesante es que en medio de todo esto ocurre que el Tribunal Constitucional le da razón que en la habeas corpus efectivamente esta cuestión absurda de traición a la patria, que no tiene ningún sentido, la verdad, y efectivamente se la tumba. Entonces es una manera de decir, oye, las instituciones en el Perú funcionan. Claro. Se presenta un habeas corpus y el máximo tribunal, la máxima entidad jurídica del Perú, que es el Tribunal Constitucional, le da razón. Entonces, las instituciones funcionan, y eso también es bien importante como mensaje. Claro, pero la moción de vacancia sigue ahí, eso no sí. presentada, pero sigue ahí, y al mismo tiempo, la denuncia de la fiscal de la Nación no solamente ha sido admitida por la subcomisión de las acusaciones constitucionales, ha sido explicada por el Congreso a toda la OEA. Le han mandado los 6 tomos de la acusación, es decir, con lujo de detalles. Les habrán mandado un menú ejecutivo, digo yo, ¿no? Porque... No. Williams con cierto... Además... Claro, Williams con cierto sentido histriónico hizo que pusieran los files de palanca frente a la prensa y dijo, les estamos mandando esta documentación que es la que ha llegado. Un show, pero visualmente correcto. El jefe de comunicación. El jefe de comunicaciones que está detrás tenía un sentido visual del asunto. Claro. Entonces, también hay ese tema de la guerra de las imágenes, ¿no? Claro. Es importante. Es muy importante. Entonces, al final del día, sí hay una... A ver, ¿cómo lo podríamos decir? Tal vez un avance en las fuerzas de oposición sobre la comisión que viene, en la medida en que esta sale mucho más ilustrada, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero al final del día, como ya hemos dicho, creo que desde el inicio, finalmente que este tema de la OEA no va a tener mayor trascendencia. No. Realmente la OEA
no pesa, o sea, la OEA no va a decir nada que sea obligatorio para el Perú, no es un órgano jurídico. Entonces, al final, efectivamente, fue una jugada que al fin, después una que convienen acá, pues no es tal vez la más favorable para el gobierno, pero al final lo que diga la OEA no va a pesar, porque lo máximo que puede hacer la OEA es suspender un país de la pertenencia a la organización. Obviamente no va a ocurrir. No va a ocurrir. Perjudicar precisamente al gobierno que fue el que lanzó este mecanismo, ¿no? Entonces no va a ocurrir. Entonces al final esto va a quedar, me parece, un poco para la anécdota, pero sí, eventualmente, como tú dices, podría generar, bueno, allá da otra visión a los de la OEA respecto a la que podían tener inicialmente. Claro, podían llevarse una impresión del tipo, ya, entonces los problemas de corrupción en el Perú sí son reales. Exactamente. ¿No? Exactamente. Que esa es la historia, o sea, toda la historia del fraude que el presidente ha contado también es real. Claro. ¿no? O sea, claro. trataron de derrocarlo alegando un fraude que nunca existió. Eso es real, eso no es mentira. Pero hoy los problemas de corrupción del presidente y su entorno tienen un peso específico. En este informe deberían estar. Si no están en el informe, significa que no escucharon nada. No, claro. Bueno, en todo caso... y lo que el presidente va a lograr es que los problemas de corrupción que se le imputan tengan una caja de resonancia internacional. Sí, claro, sin duda. ¿Qué ganó? Tiempo, enfriar el partido, pero nada más. Claro, sí, pues. No, efectivamente es una cosa que es una movida que tiene sus dos lados, ¿no? Te puede perjudicar o te puede favorecer por un lado y perjudicar por el otro. Yo creo que ahí Landa no lo asesoró bien. Ahora, de repente el mexicano dice que hay un asesor mexicano, todos hablan del mexicano. Le dijo, entra por acá. Así no sabía que había un asesor. Mira tú, no sabía que había un asesor. Esa es una leyenda urbana que recorre Lima. Bueno, pues es como, sí, pues hasta el momento yo todavía estoy esperando dónde está, dicen que hay también presencia cubana, no lo sé. Sí, el G2 y el embajador. Hasta el momento yo no he visto ninguna evidencia de eso, ¿no? El gallo, ¿no? Y esto en cadenas de WhatsApp, me llega todo el tiempo. Ya es una seguridad, ya es una cosa que todo el mundo lo sabe. Ese es el problema, cuando todo el mundo lo sabe, nadie sabe nada. Exactamente. No, es que imputan al embajador de Cuba en el Perú una conducta de espionaje, ¿no es cierto?, de promoción. Es verdad que Cuba, por ejemplo, Cuba en Venezuela sí, pues, ahí creo que sí está documentado que tiene una presencia muy importante a través de sus servicios de inteligencia, ¿no? Y en Colombia no creo que se le haya, no recuerdo en ese momento, pero en todo caso, en el caso del Perú, hasta el momento por lo menos, yo no he visto ninguna evidencia, más allá de si todo el mundo lo sabe, no sé. Además, yo siempre digo, ¿tú crees que un general de inteligencia peruano le va a aguantar, ¿no es cierto?, 5 minutos una orden a un cubano? Ese universo no lo conozco, y no creo que exista. Acá, digamos, la formación de los oficiales peruanos es bien nacionalista, como para aguantarle, ¿no es cierto?, órdenes. ¿no bueno, yo he dado clases en la Escuela de Inteligencia y la verdad que me parece gente me ha sorprendido, a veces por el conocimiento que tienen incluso temas internacionales, porque ellos ven sobre todo la cosa interna, ¿no? Pero bien, gente bastante preparada. Claro, ¿qué le van a aguantar a un asesor cubano? No está dentro de sus... Y eso no lo controla el Ejecutivo y no lo controla un presidente que entra. O sea, es imposible. Nunca se sabe, ¿no? Porque al final tú sabes que te pueden dar todo tipo de situaciones. Pero yo por lo menos, como otra vez, no he visto hasta ahora ninguna evidencia de eso, ¿no? Que lo muestran en todo caso, ¿no? Pero no lo he visto. Bueno, regresando a nuestra querida OEA, además hay un problema con la conformación de la comisión, que ha sido discutido también en este programa. Guatemala, el canciller de Guatemala, tiene más problemas en casa que acá, ¿no? Como para estar saliendo. Hay un problema muy grave de corrupción en Guatemala que supuso una intervención de Naciones Unidas. ¿No es cierto? Hace unos años, finalmente, entonces, con esa comisión que llevó al arresto y a la condena de varias, incluso de un expresidente o su esposa,
y de varias otras personas, que al final esa comisión se le desactivó, pero ahora también hay graves, ya no está, ahora hay graves casos de corrupción y además persecución a la prensa que denuncia, ¿no? Hay un señor Zamora, periodista famoso allá, que ha sido arrestado. Hay un problema gravísimo en Guatemala, muy grave de corrupción. Muy grave. De corrupción. De corrupción y represión, de represión también de la libertad de prensa, ¿no? Claro, y Argentina, ¿no es cierto?, tiene su vicepresidenta, digamos, en la puerta del horno. Y se presume que es muy difícil que se logre una condena contra Cristina Kirchner, a pesar de toda la prueba que hay. Porque en el resto de Latinoamérica no se condena a los presidentes como se hace en el Perú. Eso es lo que nos distingue. Entonces, que esta comisión no encuentre ningún golpe de Estado, pero que sí encuentre elementos que justifican investigaciones por corrupción, parece también que va a estar mediatizado por la situación de sus propios países, siendo dos cancilleres los que tienen ese problema en casa. ¿Cómo ves esto? Bueno, son esos dos países, sí, pues, ahora, claro, esos son gobiernos que tienen rabo de paja, ¿no? Claro. Y nunca van a admitir que es lo que efectivamente es lo que se está dando, ¿no? Que eso puede influir en el reporte final. Yo creo que va a ser un reporte finalmente, como siempre, un reporte ni chicha ni limonada, ¿no? Van a decir las cosas, pero sin chocar a nadie, ¿no? Al final va a ser un llamado al diálogo. Creo que va a ser un tipo ese reporte, finalmente un reporte que ellos van a haber visto que las cosas no son más complicadas de lo que se les había dicho, pero creo que el informe va a ser finalmente un informe bastante insulso, y va a ser un llamado al diálogo y todo lo demás, pero no va a ir más allá, me parece, porque tú sabes que en diplomacia, pues, lo menos que se busca es chocar con chocano, como se dice, o sea, de pelearse, claro que hay una razón demasiado poderosa y denunciar, ¿no? El tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero en este caso no es así, entonces no hay que pelearse con nadie, va a ser un informe ni chicha ni limonada, me parece, creo yo. Pero sí revela la incapacidad del presidente de la República de jugar el juego local, ¿no? No puede jugar de local, tiene que llamar a los amigos de afuera. Bueno, que si le ponen en bandeja que pueda llamar a los amigos de afuera, pues claro, resulta bastante fácil, ¿no? Y mira, son 2 goles en eso, porque la OEA vino. Kuczynski no logró convocarla porque el embajador Luna, que era en ese momento canciller, no quiso. Y Almagro mandó 2 observadores, nada más, porque Kuczynski lo pidió como persona. Ahora, ¿te acuerdas que sí vino el secretario general de la OEA, ¿no? Que además no había mucho al caso. ¿Qué hacía acá? Por lo demás, el secretario general de la OEA, dicho sea de paso, es un tipo bastante particular, ¿no? Por un lado, apoyó la reelección de Evo antes de que se diera, y después el informe dice que hubo fraude. Entonces, y pues viene acá, el PPK, toda la información que hemos recibido es que básicamente es un camaleón y que tiene el mismo espíritu de nuestros congresistas y el presidente, es decir, sobrevivir. Sobrevivir primero y después todo lo demás. Entonces, claro, es complicada su situación, no es que tenga una línea, ¿no? No, claro. No, sí, es alguien que es bastante errático. Ha demostrado ser bastante, habla de más, como secretario general debería ser en principio más prudente, habla de más, y es bastante errático, no se sabe, dispara por acá, dispara por allá, es odiado en Bolivia es odiado por Evo Morales, y acá es odiado por la derecha, entonces, claro. O sea, a la izquierda se le odia en un país, y acá en la derecha se le odia acá, o sea, es una cosa bastante, claro, y que demuestra que es una persona, efectivamente, pues, que se dispara por todos lados, ¿no? Pero, digamos, es la primera vez que viene una misión de la OEA por la Carta Democrática, activándose la Carta Democrática del Perú. En el Perú. La democracia tenemos hace 5 años, como hemos empezado en esta entrevista. Desde el 2016 tenemos el problema. Sí, claro, es un problema que arrastramos. Y recién viene. Pero eso quiere decir que juega bien afuera, de local juega pésimo. Y bueno, a veces es más fácil meter goles de visitante que de local. Claro. El problema es que trae ahora a toda la cumbre a Lima. Sí. ¿Ya? Y eso sí es un respaldo espectacular.
Sin duda. Para cualquier presidente del mundo. Tiene que estar hiper agradecido. Pues, la sonrisa se le salía ayer por la... Bueno, sí, nosotros felices, bienvenidos, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal regalito? Bueno, muy bien. Nuestro invitado tiene que dar clases, las clases son lo primero, así que muchísimas gracias. Hemos prometido 9:02 ya. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, María, siempre un placer. Gracias, Francisco. Y ahora, sin más, tenemos que hacer algunos breves comentarios de otras situaciones en Lima y en el Perú que están preocupando, y una de ellas es el paro de transporte. Se han asociado varios gremios de transporte, que son muchos, pero digamos que el transporte de carga pesada, el transporte de pasajeros interprovincial y urbano, están en la protesta en diferentes grados y en diferentes intensidades, dependiendo de las regiones del Perú. En Lima tal vez no se siente mucho en el transporte público, la ciudad se ha transportado sin problemas. Sí se está sintiendo en el transporte de carga, sobre todo en el Callao, pero inteligentemente, creo yo, y eso hay que agradecerle a los transportistas, no han cometido el delito de cerrar las carreteras. Y eso hay que aplaudir. La protesta es correcta. Lo que no se puede es dejar sin circulación a millones de personas que no tienen ninguna responsabilidad ni injerencia en la solución de su pliego de reclamos. ¿Qué reclaman? Varias promesas que se les habían hecho. Y esto es bien complejo porque hay un tema del costo del combustible, hay un tema de devolución de impuestos, hay un tema de peajes que el gobierno se comprometió a resolver y no termina de resolver. Y hay otro grave problema, que es el problema de la competencia desleal de la informalidad, que en el transporte, sobre todo de carga, es sumamente común. ¿Se puede solucionar? Se puede solucionar, por supuesto. ¿Es una paralización política? No lo creo. Creo que es gremial y se ajusta a las demandas muy concretas sobre el costo de prestar el servicio de carga hoy en el Perú. Y ese costo que se agrava por impuestos, por el costo de la gasolina, por el precio del dólar, por los peajes y por otras consideraciones más que impactan en el servicio. Entonces, calma, esperemos que se levante y que lleguen a una conversación que resuelva los problemas de fondo que, según los propios transportistas, ya tenían la oferta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ser resueltos. En parte. En esto siempre es un en parte, ¿no es cierto? Y no se han resuelto. Y ese es el problema que hay siempre en conflictos sociales en todo el país. Un gobierno que ofrece cosas, un gobierno que no hace las cosas, y una población o un gremio o un conjunto de gremios que protestan para que se cumpla lo que ya se ofreció y lo que no se termina de gestionar. Los conflictos se gestionan también. Y ahí está la madre de todo el cordero, que los que tienen que gestionar los conflictos sociales en el Perú son básicamente los ministros de Estado en su sector y sobre todo el primer ministro. Pero el primer ministro no está abocado a esto, está abocado a insultar, bueno, básicamente eso lo hace todos los días, y sostener al presidente de la República. Ese es su trabajo. Pero su trabajo no es ver qué está pasando en Chalhuahuacho, por ejemplo, donde reclaman su presencia, porque la protesta no es ya contra la minera Las Bambas. Podría haber algunos puntos de agenda a tratar. La protesta es contra el Estado peruano, contra el gobierno en concreto, por el incumplimiento de ofrecimientos realizados por el gobierno. Ahí está el problema. Así que la protesta de transportes básicamente es por incumplimientos generados por el gobierno. No es la primera vez que tenemos una protesta de transporte. Recuerden ustedes que incluso durante el gobierno de Sagasti
tuvimos una protesta mucho más violenta, con toma de carreteras, donde hubieron fallecidos también. Pero todo eso sucedió hace año y medio, un poquito más, bueno, en realidad casi 2 años, porque fue entre diciembre y enero, casi 2 años. Luego han habido sucesivos paros, porque el problema no se soluciona y más bien se agrava. Muy bien, Abel, ¿qué más tenemos en la agenda? Porque hasta de fútbol. El tema de economía, Rosa María, es un tema que Bueno, preocupa. ayer lo tratamos y mira, hoy día es Portal La República. Es que es verdad, o sea, ¿qué ha pasado? A ver, ayer han pasado en simultáneo, anteayer en realidad, porque ayer lo contamos, varias cosas. A ver, vamos a explicarlo así para que todo el mundo lo entienda bien. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto. El Ejecutivo tiene la iniciativa de gasto. Entonces, ¿qué hace un congresista? Le dice al MEF, tú, MEF, asume mi iniciativa y tú la pones como si fuera tuya en la ley del presupuesto. ¿Ya? Y como decía anoche el congresista Salguana, así se ha hecho siempre, pues. Pero está mal, pues. ¿Por qué? Porque esa negociación de tú asumes mi iniciativa significa yo en el Congreso te trato bonito. ¿Mm? Es un intercambio. Y ese intercambio está prohibido. Tiene que estar prohibido porque es la puerta abierta a toda la corrupción. Volvemos a explicar. El congresista no tiene iniciativa de gasto. No puede generar ni aumentar un gasto público. Aprueba la iniciativa del MEF, que consolida todo el presupuesto público. Lo que piden todos, o lo que necesitan todos, o parte de lo que necesitan todos, lo aprueba el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF, que es específicamente mencionado en la Constitución varias veces, ¿eh? Muy bien. Aprueba, coloca en el Congreso la pelota. Y el Congreso le dice, y le ha dicho durante los últimos 20 años, MEF, ponme este proyectito, pues. Bueno, ya, adendas, ¿no? Y de ahí viene el famoso anexo 5. El anexo 5 es los pedidos de los señores congresistas. Entonces el congresista se voltea a su pueblo y le dice, ya está en el presupuesto. El congresista recibe aplausos. Pero ese es el congresista, digamos, bien intencionado. El congresista no solo se voltea a su pueblo, se voltea al contratista y le dice, ya lo metimos. Y el contratista le dice, gracias. Y le retribuye. Ese es el problema. ¿En qué parte no entienden que ese es el problema? Usted dirá, pero entonces el MEF se quedaría con la coima. Bueno, pero vamos por partes. Primero, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene años haciendo esto y maneja todo el presupuesto nacional. Segundo, tiene personal de carrera y ha sido siempre muchísimo más profesional. Y tercero, finalmente los intereses están unificados en torno a mejorar la gestión del gasto público. El señor congresista tiene el interés enfocado a mejorar la gestión de su amigo el contratista. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Bueno, en fin, siempre ha sido así. Por eso es que los Acuña, los hermanos Acuña, uno fue en el Congreso breve y en otro en el Congreso largo hasta el año pasado, hasta julio de este año, presidentes de la Comisión de Presupuesto, y todo el mundo los quería. Decían, hemos incluido 1000 proyectos, me acuerdo que dijo Humberto Acuña, 1000. Ahora, ayer, en una nota de prensa, el señor ministro ha informado que entre el 18 y el 19, que tenían que cerrar el presupuesto público, se incorporaron 500 proyectos que no tienen ningún financiamiento. Y el MEF no los va a asumir como iniciativa suya esta vez, porque no hay plata. Toma mientras.
Esta es la guerra. Esto es la guerra. Por eso el congresista Ventura decía, gritaba al policía, estamos en la guerra. Por la plata. Acá hay un problema de plata. El Ejecutivo ha dicho, me vas a vacar, ¿no? Me vas a sacar, ¿no? Ya, muy bien. Ni un proyecto. Cosa que debieron haber hecho hace años. En simultáneo, el Tribunal Constitucional, en una sentencia rarísima, dice que la iniciativa de gasto no se aplica para este ejercicio, pero sí para los futuros ejercicios. Pero el gasto y la prioridad y el momento en la que se hace lo define el MEF. Eso se lo ha dicho en nota de prensa ayer, contestando el artículo de Curburneo que dice que el Congreso ha sido autorizado a tener iniciativa de gasto ilimitada. Y el Tribunal Constitucional, por nota de prensa, nueva jerarquía, ¿no es cierto?, normativa, como explicaba ayer, ha dicho que nunca han dicho eso, que el límite siempre lo pone el MEF. Esa es la novedad. Por supuesto que habían dicho eso, lo han dicho pésimo. Además, que para los años siguientes puedes crear gasto. ¿Dónde dice eso en la Constitución? De nuevo, ¿por qué los congresistas no pueden tener iniciativa de gasto? Porque hasta 1968, en que hubo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Bueno, en el presupuesto para el 68, los congresistas añadían cerros de proyectos y el presupuesto público salía siempre desfinanciado, no había forma. No se hacía, pues. Entonces dijeron, no, esto está mal. No pueden tener iniciativa de gasto. El presupuesto público siempre tiene que salir equilibrado entre ingresos y egresos. Perfecto. Entonces han encontrado esta salida de decirle al MEF, mete mi proyectito, pues mete mi proyectito. Y el MEF, hay que decirlo, desde los 80s, ha cedido, pues. Ha cedido siempre. Y ya en 1993, cuando se puso orden, porque no había plata, esa es la verdad, no podías meter ningún proyectito porque no había un centavo en el fisco peruano en 1990, ratifica en la Constitución del 93 esto, que no se puede generar gasto. Y también hay normas bien expresas de que el Congreso no puede generar exoneraciones tributarias, porque ese es otro festival. O sea, le quito plata al fisco y luego, ¿no es cierto?, yo tengo iniciativa de gasto. Los proyectos que ha señalado Curburneo, casi todos son de exoneraciones tributarias o de reducción de ingresos al fisco. Y al mismo tiempo, el TC gasta nomás a futuro, a futuro. Acá hay un problema. O sea, o Curburneo se va, lo sacan por todo esto porque le están malogrando la negociación al Congreso con el Ejecutivo, o se queda y por primera vez vamos a tener una ley del presupuesto donde los congresistas no han metido sus proyectos. Mis respetos por el MEF. Mis respetos. Y Curburneo, la verdad, a estas alturas de su vida, no tiene nada que perder. No va a parar. Es un hombre honrado, de repente no debería estar con este gobierno, creo yo, no era para esto, pero está haciendo algo que hace muchos años se debió haber hecho desde el Ministerio de Economía y Finanzas. No ceder. No ceder a los proyectitos de los señores congresistas. Va a ser un asunto digno de verse, ¿eh? De repente ceden, de repente se queda, de repente no cede, lo sacan, y de repente no cede y se queda. Y digamos que al presidente le debe dar muchas ganas de que ningún proyecto del Congreso se incorpore al presupuesto por iniciativa encubierta de los congresistas. Porque esa es una iniciativa encubierta. Pues. Es, yo te digo y el MEF lo hace suyo y lo pone. Ya pues, ¿qué estás haciendo ahí? Comprando voluntades, pues. ¿Qué otra cosa vas a estar haciendo? Esa es la historia. Y vamos a ver cómo termina. No tengo la más remota idea de cómo va a terminar. Ahora, de repente,
Se pone bravo el señor Burneo, no entra nada, él se queda y ahí salen los 87 votos para vacar al presidente. Porque eso es lo que está en juego, ¿no? O sea, hay dos incentivos que movilizan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, a la par. Su sobrevivencia y los negocios. Discúlpeme que sea tan cruel, porque no debería decir eso, debería decir el espíritu de servicio, el atender las necesidades de las grandes mayorías del Perú. Pero no es verdad. Todos sabemos que no es verdad. En el tema universitario, en el Congreso, lo estamos viendo descaradamente, pero descaradamente. En el tema de pesca, que ya no me da mucho el tiempo para hablar, hace 2 días me mandaron una información, pero he visto que hoy día la encerrona con Marcos Cifuentes la ha sacado mejor que yo, o sea que está clarísima. El Congreso aprueba una ley aprobada por unanimidad. La primera vez que la aprueban por unanimidad, va al Ejecutivo, observan 3 asuntos técnicos, regresa, corrigen los asuntos técnicos y se vuelve a aprobar por unanimidad. Esta ley no es una ley de pesca, es una ley para proteger especies en daño, para proteger el ecosistema, agravando las penas de aquellas personas que atentan contra los ecosistemas del Perú. Y obviamente uno es el ecosistema que tenemos en el mar. Entonces, ¿qué se prohíbe? Que pesques con dinamita, pues. Ya. ¿No? Y agrava la pena. Porque no era que no se condenara, sino que todas las penas eran suspendidas. Y ahora las agrava. Se aprobó, aplausos, Regio, muy bien, se agravan las penas, ya, muy bien. Pero pues hay mafias en pesca, hay muchísimas mafias en pesca. Entonces, a un grupo de pescadores artesanales en Sechura, donde había un paro importante ayer, los han convencido de que esta es una ley para perseguir a los pescadores artesanales. Y eso es falso, pues el pescador artesanal no pesca con dinamita. ¿Ah? Entre otras cosas. Pero los han convencido. En otros lugares no, se ha entendido muy bien exactamente de qué se trata. Esto es agravar las penas de personas que ya están siendo sancionadas hoy. Porque ahora sí van a tener que ir a la cárcel por hacer lo que estaban haciendo. ¿Y qué creen? Se han reunido con los mismos que promovieron la ley y ahora la quieren derogar. Valdemar Cerrón y la congresista Zeta Cruz de Fuerza Popular. Unidos. Qué lindura, ¿no? Unidos, de nuevo. Parece que no se habían dado cuenta que le estaban perjudicando el negocio a alguien. Entonces, ahora sí, van a derogar la ley que fue publicada la semana pasada. Por unanimidad. Pero es que, de verdad, da vergüenza ajena, ¿no? O sea, es una cosa de locos. Un grupo de congresistas que aprueban una ley para asaltar el Consejo Directivo de SUNEDU, asaltarlo, son los mismos congresistas que presentan una acción para declarar inconstitucional la norma que ellos aprobaron. ¿Qué? No, pues porque de repente les dicen que no, o sea, están litigando para que les digan que no tienen la razón y por lo tanto su ley es constitucional y por lo tanto pueden asaltar SUNEDU. ¡Yeah! Francamente, yo si fuera Kurt Burneo no les doy, ¿cómo les digo? Ni una pared. Cero. A los proyectitos de los congresistas y acabo con esta mala práctica para siempre. O constitucionalizo la práctica de que tengan iniciativa de gasto y se acabó el presupuesto nacional. Pero dejémonos de hipocresías. Yo anoche escuchaba al congresista de Salguana decir, pero si esto se ha hecho siempre, ya, no está bien, pues. Es una práctica, no es, ¿te das cuenta por qué no está bien? No está bien. En fin, a ver, mucho de qué hablar, son las 9:21, no me quiero pasar muy de largo. ¿Tenemos alguna pregunta al público antes de irnos? Tenemos una invitación al público, Rosa María, más bien para este fin de semana que nuestra emisora organiza como siempre un paseo. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Paracas, Rosa María.
Nos vamos a Paracas, lindo, ¿no? Este sábado 26 todavía tenemos algunos cupos, pueden llamar al teléfono 959-679-662. Repito, 959-679-662 y pueden disfrutar de un lindo, lindo día en Paracas. ¿Hace cuánto tiempo no vas a Paracas, Rosa María? Ay, yo te diría, no sé, bastante. Mira, te voy a decir, el día antes de que nos encerraran, en marzo del año 2020, el día antes estuve en Paracas. Ah, mira. ¿Sí? Y fue, gracias a Dios que fui, porque ver el desierto tan abierto, de ese tamaño tan inmenso, ver esas inmensidades, creo que ayudó a que mi cerebro no se volviera loco, encerrado durante tantos meses, de verdad. Ir a ver la inmensidad es una cosa que nos ayuda a no volvernos locos, creo. Pero después he regresado, pero te voy a decir que no recuerdo cuándo. Y tal vez no haya regresado, sino que es mi imaginación que confunde todo. Ahora bien, yo no puedo ir este sábado, pero un día esto me voy a unir, ¿eh? Lo único que sí hay que levantarse tempranito, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. En el punto de encuentro, a las 5 de la mañana, porque si no, no alcanza el día, pues son como 4 horas hasta Paracas, no alcanza el día. Hay autopistas hasta Paracas, entonces es un viaje muy cómodo y es lindo, es realmente lindo. Ah, no, ya me acordé, el verano pasado, he ido un día, un sábado, o el verano en que estuvimos encerrados, creo, un día, a pasar el día, y a ver, de nuevo, a ver el desierto, la belleza del desierto, que es una belleza que pocos aprecian, ¿eh? Pero es muy bello, y realmente ver la inmensidad es algo que toda persona que vive en una ciudad pequeña debería hacer de vez en cuando. Hace mucho bien por salud mental. Muy bien, que se diviertan mucho en el paseo y nosotros nos vemos un día mañana, Abel. Así es, mañana a las 8 de la mañana los esperamos. Continúen con la programación en Radio Santa Rosa y en sus emisoras. Permiso. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.